Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Me alegra verlos conectados a esta hora de la mañana. Bueno tenerlos por acá. Soy Diana Álvarez, los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y, por supuesto, aplicable a nuestras labores. Quiero que iniciemos esta sesión con esta frase que me gustó mucho y la quiero compartir con ustedes. También quiero que me compartan en el chat qué opinan sobre esta frase o si tienen algo para añadir. Las personas pueden cometer errores, los sistemas deberían estar diseñados para que esos errores no terminen en un accidente. Yo cuando la leí dije, es cierta, porque al final todos somos humanos y en algún momento podemos equivocarnos. Lo realmente importante es que existan controles que nos ayudan a que ese error no termine convirtiéndose en un accidente. Entonces yo quiero que le demos la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Mecánicos, con la sesión número 5, Jerarquía de los Controles para el Riesgo Mecánico, parte 2. Para hablar de este tema nos acompaña un experto en el tema y lo más importante, que yo sé que se le encanta a todos ustedes, es que lo explica sin enredos. No siendo más, le damos la bienvenida al ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especialista en gerencia de mercados y salud ocupacional, docente de posgrados en seguridad y salud en el trabajo y entrenador de entrenadores en estándares OSHA y NIOSH, con enfoque en seguridad laboral y minería subterránea de carbón. Ingeniero Julio, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Diana, muchas gracias. Bienvenidos a esta acción educativa, como lo mencionaba Diana, de la Comunidad de Prevención de Riesgos Mecánicos. Hoy estamos llegando a la quinta parada de esta ruta del conocimiento 2026. Vamos a ver el complemento de la jerarquía de los controles. En el pasado mes de junio, en julio tuvimos un receso. Durante julio no hubo acciones educativas de esta comunidad. Vimos la parte 1, donde abordábamos eh, eh, alguna teoría de la jerarquía de los controles que, por haber sido ya hace un par de meses, vamos a retomar hoy muy rápidamente, y veíamos parte de los controles que se ha establecido o que el decreto 1072 estableció en, eh, sobre ese orden o esa jerarquía que se va a establecer. Como les menciono, vimos algunos componentes de esa jerarquía. Hoy vamos a ver otros componentes. Vamos a revisar el por qué es importante, la razón de ser, los aspectos, el soporte técnico y normativo y la razón de ser de estos controles. Bien lo mencionaba Diana hace un momento con esa frase que encontró por ahí, que hay derecho al error. De hecho, hay teorías de la seguridad y salud en el trabajo que menciona el error humano como uno de los principios fundamentales de la seguridad. Esto es como un contrasentido. ¿Cómo va a ser el error parte de la seguridad? Pero sí, es uno de los principios fundamentales de la seguridad y está documentado en varios textos. El derecho al error. Eh, y también es bien cierto que si tenemos como principio fundamental el derecho al error, porque somos seres humanos que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, pues también es un hecho, y está dentro de los principios de la seguridad,
que debemos procurar establecer las condiciones seguras de trabajo para poder eh, contrarrestar ese error, o que a pesar de que suceda el error, pues haya mecanismos que puedan minimizar los efectos de ese error. Tenemos o debemos tener siempre presente que el fin último de la seguridad y salud en el trabajo es evitar el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y considerando que cuando sucede un accidente, cuando tenemos una consecuencia en términos de seguridad, que es un accidente de trabajo, pues siempre nos vamos a investigar no solamente por iniciativa técnica, sino también por requerimiento legal. Vamos a investigar cuáles fueron las condiciones de trabajo y las condiciones del individuo, los factores personales y los factores del trabajo, condiciones y actos inseguros que llevaron a la ocurrencia de ese evento. Y los actos inseguros, pues ahí está el error humano, las acciones, las malas decisiones, y las condiciones seguras, pues todo aquello, todo ese andamiaje que abordamos para poder hacer el control. Y seguramente lo vamos a ver en la jerarquía de los controles, que ustedes ya la conocen perfectamente, hace un par de meses la mencionábamos, que está en la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los aspectos administrativos o los controles administrativos y los elementos de protección personal. Y si hacemos un análisis previo muy rápido a esto, pues nos damos cuenta que cuando hablamos de la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, esos tres primeros elementos que están en la cúspide de la jerarquía de los controles, pues estamos hablando de las condiciones de trabajo. Allí no hay cabida para el error humano. En cambio, en los controles administrativos, pues ya hay situaciones que se establecen como las campañas de capacitación, las campañas de formación, de entrenamiento que van orientados para minimizar ese error humano, ese componente humano. Entonces, ahí vamos asociando este andamiaje, aprovechando ese comentario que muy bien hizo Diana al iniciar esta acción educativa. Bueno, creo que me he extendido mucho en esta introducción, me disculpan, pero al escuchar a Diana con esta reflexión, pues recordé o me dio pie para poder complementar la reflexión de esta manera. No hemos empezado todavía. Diana, por favor, vamos por el sondeo, con el sondeo inicial. Claro que sí, ingeniero Julio. Tenemos unas preguntas para todos nuestros participantes. Queremos saber los conocimientos previos que tienen sobre el tema de hoy. Los invitamos a responder entonces en pantalla a las siguientes preguntas. La primera pregunta es: la jerarquía del control establece según el grado de peligrosidad del riesgo, B, según el costo de intervención, o C, de acuerdo con un análisis de pertinencia. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así: según el grado de peligrosidad del riesgo, 66%, según el costo de intervención, 0%, y C, de acuerdo con un análisis de pertinencia, 34%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. La jerarquía de los controles es la forma como se priorizan los controles, escala que determina importancia de un control sobre otro, o las respuestas A y B son correctas. Nos esperaremos unos segundos a que nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera: A, la forma como se priorizan los controles, 6%, B, escala que determina importancia de un control sobre otro, 17%, y C, las respuestas A y B son correctas, obtuvo 78%. Sigamos con la última pregunta de este sondeo inicial. La jerarquía de los controles busca: A, controlar según la gravedad del riesgo, B, controlar según la probabilidad del riesgo, o C, las respuestas A y B son correctas. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos con los resultados. Las respuestas quedaron así: controlar según la gravedad del riesgo, 5%, controlar según la probabilidad del riesgo, 5%, las respuestas A y B son correctas, obtuvo 89%. Gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí hemos el inicio de esta sesión. Ingeniero Julio, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Muy bien, Diana, muchas gracias. Aquí estoy tomando atenta nota de las respuestas para poder hacer la retroalimentación y también en el transcurso de esta acción educativa, pues ir
resaltando en qué momento específico estamos haciendo referencia a la pregunta respectiva. Bueno, les decía que estamos llegando a la quinta estación, a la quinta parada de esta ruta del conocimiento, donde tenemos estos objetivos generales: presentar la jerarquía de los controles aplicadas al riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a analizar las formas de tratar el riesgo mecánico en seguridad y salud en el trabajo, no solamente porque hay una jerarquía de los controles, sino hay una forma de abordar los riesgos mecánicos. Ya vamos a explicar ese tema. No solamente está la eliminación y la sustitución, sino también estamos o encontramos por ahí la reducción, la transferencia, la retención del riesgo. Vamos a explicar también esos conceptos y obviamente entramos en este proceso de evaluar en los participantes lo que significa la jerarquía de los controles para el riesgo mecánico. Es importante aclarar y estas primeras diapositivas pues van a hacer relación a la acción educativa del mes de junio para poder entrar bien en contexto. Es importante recordar que cuando hablamos de la jerarquía de los controles, pues eso ya nos está diciendo, digamos, unos niveles de intervención que podemos o que tenemos a nuestra disposición en el momento en que hacemos un análisis de riesgos. Y hacemos un análisis de riesgos para con qué objetivo, con encontrar su magnitud, con encontrar sus características para poderlo calificar, para poderlo evaluar y para poderlo valorar. Para eso hacemos el análisis de riesgos. Pero el análisis va más allá de la simple identificación, evaluación y valoración. El análisis llega hasta el momento donde podemos, después de evaluado y valorado, determinar cuál es el mejor control, qué control se debe aplicar para ese riesgo, con qué mecanismos o con qué acciones podemos dar una relativa seguridad, una relativa certeza que ese riesgo no se va a manifestar, no se va a materializar, no va a producir un accidente, una lesión o, por supuesto, una enfermedad. Entonces, allí tenemos diferentes criterios de control, diferentes criterios de decisión que nos permite escoger cuál va a ser esa alternativa de control y después determinar dentro de esa jerarquía qué debo escoger. ¿Cuáles son esos criterios de control? En primer lugar, el número de expuestos, porque ese número de expuestos me determina cuál es el alcance del control, cuál es mi cobertura, hasta dónde debo llegar. Otro es la peor consecuencia. Siempre que definamos un control, debemos ir a la peor consecuencia. Cuando hacemos el análisis de riesgos, cuando hacemos esa identificación, esa evaluación, esa valoración, entra a jugar ahí un tema de probabilidades. De hecho, recuerden que la mayoría de las metodologías que tenemos de evaluación y valoración del riesgo eh, hacen una mezcla de de dos dimensiones, hacen un análisis, un estudio, un cálculo matemático muchas veces entre dos dimensiones que son las características del riesgo, la probabilidad de que ocurra y la gravedad de las consecuencias. Y cuando hablamos de la gravedad de las consecuencias, pues seguramente algunos de los riesgos nos van a dar con una consecuencia leve, pero asimismo también la probabilidad llega determinada por unas condiciones de posibilidad, del número de personas expuestas, del tiempo de exposición, de los controles existentes, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que pueden variar a sí mismo en su probabilidad y que uno en un momento determinado, es como si le tomara una fotografía y determina la probabilidad, puede ser esta, y la consecuencia con esa probabilidad puede ser esta. Pero ese mismo elemento, esa misma condición, esa misma circunstancia o ese mismo acto, esa misma acción insegura que realiza el trabajador,
pues puede tener diferentes probabilidades de manifestarse y asimismo diferentes gravedades de la consecuencia. Que uno escoge una promedio que subjetivamente, de acuerdo a los elementos de decisión que tiene y de lo que está viendo, decide que puede ser esa, eso es cierto. Pero que también, si fuera otro observador o si fueran unas circunstancias diferentes, esas mismas condiciones o esas mismas circunstancias o esas mismas acciones pueden llevar a consecuencias más graves. Entonces, siempre que buscamos una medida de control, debemos tratar de orientarla hacia la peor consecuencia, precisamente para que ese control que escojamos sea totalmente eficiente y efectivo. Y por último, el requisito legal. Aquí uno puede decir, venga, pero es que el requisito legal, si nos vamos a que un criterio de control es el requisito legal, podemos partir de la base que es un requisito legal controlar todos los riesgos, todos los peligros. Y eso es cierto. Cuando hablamos aquí de requisito legal, es cuando existe un requisito legal específico para esa condición de peligro. Existe un requisito legal específico para alturas, para espacio confinado, para condiciones eléctricas, que podríamos llamarlo como esas condiciones de peligro de alto impacto o que también la podemos denominar como esas condiciones de peligro de alto riesgo. Alto riesgo, ¿por qué? Porque la probabilidad de ocurrencia es alta y las consecuencias también son altas, son graves o son fatalidades, pero también un alto impacto puede ser por los riesgos críticos, las condiciones críticas, lo que es crítico para mi proceso, que no necesariamente lo que es crítico para mi proceso es de alto riesgo, es decir, que vaya a producir necesariamente una fatalidad o que sea algo inminente. Algo crítico es que si se presenta, pues puede generarme graves problemas dentro de mi proceso. Entonces, cuando existe un requisito legal específico, pues debo buscar esa priorización de los riesgos, de los controles, perdón, de la medida de intervención. Debo buscar cómo esa situación de riesgo, cómo le aplico un control para que se elimine la condición, para que se reduzca la condición, para sustituir la condición o para que no se produzca, o si se presenta, que las consecuencias sean mínimas. ¿Cómo jerarquizamos los riesgos? ¿Por qué jerarquizamos los riesgos? ¿De dónde viene este tema de la jerarquización de los riesgos? Pues es muy simple. Los riesgos, y ya lo hemos mencionado implícitamente, los riesgos se jerarquizan evaluando la severidad y la probabilidad y priorizando aquellas con mayor potencial de daño. Asimismo, aplicando controles según el orden establecido en la jerarquía que nos dictan las normas. Específicamente, nuestra norma legal madre, matriz, el decreto 1072 del 2015, pero pues el decreto 1072 del 2015 no se inventó la jerarquía de los controles, la tomó de unas normas técnicas que ya vamos a ver cuáles son. Entonces esos riesgos se jerarquizan evaluando la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias, esas dos dimensiones con que en la mayoría de las metodologías, cualquiera que ustedes utilicen, una matriz RAM, una, la GTC 45, el método FINE, el método MEDERI, el método Gretener, las normas técnicas del Instituto de Seguridad y Salud en Trabajo de España, etcétera. Uno puede hacer un repaso bibliográfico, pedagógico, académico por todas estas normas y siempre me van a mezclar la severidad de las consecuencias con la probabilidad de ocurrencia. ¿En qué se difieren? En la manera como miden la gravedad de las consecuencias y la manera como determinan la probabilidad. Pero la mayoría van a encontrar estas dos dimensiones. Y así se hace esa jerarquía de los controles. Entonces, ¿qué es la jerarquía del control de los riesgos? No es otra cosa que implementar una gestión de riesgos efectiva. Y para efectuar esta gestión del riesgo efectivo, se requiere como ese punto de partida, ese análisis riguroso que nos permita una identificación precisa de esos posibles peligros y las amenazas para poderlos controlar. Es decir, punto de partida, el análisis de riesgos. En la gestión del riesgo es el análisis de riesgos, donde en primer lugar está la identificación, después viene la evaluación y después viene el control. ¿Para qué? Para que esa jerarquía de los controles
represente ese marco efectivo para poder administrar el riesgo, para poderlo gestionar, para poder determinar el control más efectivo en los costos más razonables, el control más efectivo en el mejor o mayor alcance posible. Y esto es fundamental en cualquier sistema de gestión. Es como el punto de partida, es la base general. Bueno, el punto de partida, entiéndame, el punto de partida operacional, ya del hacer, porque pues todos van a decir, pero ¿cómo así? Si siempre nos han dicho que el punto de partida es un análisis de contexto, que el punto de partida es establecer una política, que el punto de partida es establecer unos objetivos, sí, en el planear, pero en el hacer, el punto de partida es poder determinar este análisis de peligros para poder establecer los controles e ir complementando esa gestión de la seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión del riesgo. La jerarquía de los controles, por lo tanto, es un modelo paso a paso, un modelo que nos permite actuar a manera de filtro o a manera de cascada, donde primero revisamos cuáles son esos controles, que pueden ser más eficientes, aquellos que proponen o suponen o presuponen una mayor efectividad para esas amenazas, para esas condiciones de peligro que pueden ser de mayor impacto, que pueden ser de mayor lesividad, que pueden ser de mayor gravedad en las consecuencias. Y asimismo, ir decantando esos controles a otras condiciones de peligro que pueden ir representando en mi evaluación o en mi análisis menos peligrosidad, menos daño, menos impacto y asimismo ir disminuyendo en la efectividad de los controles. Es decir, siempre tenemos que buscar en la jerarquía de los controles que aquellos peligros de alto impacto, como los que mencionaba hace un rato, hace un momento, de las condiciones de trabajo en alturas, de eléctrico, de confinados, de sustancias químicas, etcétera, buscar la eliminación, buscar la sustitución, buscar los controles de ingeniería y así ir decantando a otras condiciones de peligro que me pueden representar menos impacto, como los peligros mecánicos, algunos de ellos, porque aquellos que pueden representar la muerte, una amputación, etcétera, que no es la esencia de un peligro mecánico, pues puedan ser tratados con otros componentes, como por ejemplo esos controles de ingeniería, los controles administrativos y los mismos elementos de protección personal. La jerarquía de los controles es tomada por el decreto 1072 de la ISO 45001, pero ni siquiera la ISO 45001 es como ¿cómo llamarlo? Como el nacimiento de la jerarquía de los controles. Es otra norma de ISO que ya vamos a ver. Pero hablemos primero de la jerarquía de los controles en ISO 45001 porque es una norma específica, técnica, que me orienta sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los controles de riesgos en ISO 45001 son requeridos por esta norma como parte del proceso de planificación. Es decir, cuando estoy haciendo la planificación de mi sistema de gestión, debo establecer cuáles son los controles que debo establecer. Ese estándar requiere que se diseñen e implementen controles que correspondan a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se hayan identificado, obviamente evaluado y valorado. Pero también exige que no todo se vuelva una cadena plana de controles, sino que los controles sean jerarquizados para aquellas condiciones de peligro que de pronto demanden una mayor efectividad en los controles. Muy importante, y con esto estamos respondiendo una de las preguntas, la segunda pregunta específicamente. La segunda pregunta decíamos, la jerarquía de los controles es la forma como se priorizan los controles o una escala que determina la importancia de los controles. Y es bien claro, y nos lo establece la ISO 45001, que la jerarquía de los controles no corresponde a un nivel de importancia, sino a una priorización de la intervención. Es decir, aquí la respuesta correcta sería la A, la forma
cómo se priorizan los riesgos, porque no corresponde a un nivel de importancia. No es una escala que me va diciendo que el riesgo de eliminación es más importante que el riesgo de sustitución. Es más efectivo, sí, pero el hecho de que sea más efectivo no significa que sea más importante, porque la importancia me la da mi proceso específico. Y siempre he puesto este ejemplo. Eliminar el trabajo en alturas puede ser la solución, eh, pero no es lo más importante en el trabajo en alturas. En el trabajo en alturas, y lo dicen los hechos, lo dice la práctica, lo dice el trabajo de terreno, lo más importante en el trabajo de alturas, desde el punto de vista de la jerarquía de los controles, son los controles administrativos y los elementos de protección personal, que en la jerarquía de los controles están en la escala más baja, por efectividad. Bien es cierto, es más efectiva la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Pero si vamos a realizar un trabajo en alturas y no tenemos eliminación, no tenemos sustitución, no tenemos controles de ingeniería, pero tenemos un permiso de trabajo que es un control administrativo, tenemos el ATS que es un control administrativo, tenemos la formación, capacitación y entrenamiento del trabajador que es un control administrativo, tenemos la aptitud médica que es un control administrativo y tenemos el sistema de protección contra caídas que es el sistema de protección personal y que en teoría son los menos importantes. Entonces autorizamos el trabajo. Entonces no corresponde al nivel de importancia, sino corresponde a la priorización para la intervención. Aquí es más prioritario tener el permiso y los controles administrativos que el elemento de protección personal. Puede tener los controles de ingeniería, puede tener el man lift o elevador de personas, puede tener los sistemas de ingeniería como sistemas de protección contra caídas, líneas de vida horizontales, verticales, todos los elementos y accesorios, descendedores, ascendedores, frenos, etcétera, a su disposición. Pero si no tiene el control administrativo, que es el elemento de protección personal, la capacitación, la aptitud médica, el certificado de formación y los elementos de protección, sencillamente no trabaja en alturas o no trabaja en espacios confinados o no trabaja en condiciones eléctricas, así no exista el riesgo. Y los que están en la comunidad de riesgos eléctricos lo saben. Lo primero que hay que hacer es hacer una desconexión, trabajar en frío, no trabajar con líneas vivas. Pero aún así, trabajando en líneas vivas, hay que suponer que la línea esté energizada. Así no lo esté. Y colocarse los elementos de protección personal y sacar los permisos correspondientes para poder realizar la labor. Entonces, no es un nivel de importancia, no es el nivel de importancia, es la priorización de la intervención. En este punto es más prioritario intervenir a través de los controles administrativos y los elementos de protección personal que los demás controles. Algo confuso, puede ser un poco contradictorio, pero ojo con esa respuesta. La respuesta correcta es que no me establece un nivel de importancia de un control sobre otro, sino la priorización de la intervención. Aquí no me está diciendo que es que la eliminación es más importante que un elemento de protección personal, tomando los dos extremos, porque en algunas circunstancias los elementos de protección personal pueden ser más importantes que la eliminación. Acabo de poner el ejemplo en las condiciones de trabajo eléctrico. Que eliminar el riesgo es hacer el corte, que no haya energización. Pero a pesar de eso, hay que usar los elementos de seguridad eléctrica, no porque no haya energía o paso de energía, entonces ya nos despreocupamos. No, igual hay que usar los elementos de seguridad eléctrica. Entonces, ¿cuál es más importante en realidad aquí? Pues los elementos de seguridad eléctrica, porque así se elimine, hay que usarlos. Entonces, no es la importancia de uno sobre otro, sino la priorización para la intervención, cómo debe ser intervenido el riesgo. Y la jerarquía de los controles de riesgos en ISO 45000 es una forma de agrupar aquellas acciones de tratamiento de amenazas, de peligro, de condiciones que pueden generar una lesión o un accidente para el trabajador de acuerdo a la efectividad de las medidas. Lo que me están midiendo son efectividad de las medidas
la conveniencia o el costo que implica su implementación, pero no la importancia de un riesgo sobre otros. Y por último, muy importante considerar dentro de la jerarquía del control de riesgos de ISO 45001, que el objetivo de la jerarquización es construir un marco de gestión de riesgos que sea sistemático, que sea alineado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso hablamos de gestión de riesgos y peligros. Poder distribuir esos controles de una mayor a una menor efectividad, siempre pensando en mejorar la seguridad de los trabajadores. Para ISO 45000, ¿cómo funciona esta jerarquización de los controles? Les decía que la 1072 trajo los conceptos de jerarquía de los controles de la 45001, que ni siquiera fueron originarios o la jerarquización es originaria o este concepto nace en la 45001. El concepto de la jerarquización de los controles nace o lo propone la ISO 31000, que es el modelo de ISO para gestión del riesgo, donde nos dice que es un modelo paso a paso en que cada etapa, y esto ya se lo había mencionado en una diapositiva anterior, actúa a manera de filtro, a manera de cascada, a manera de un dominó que va decantando como al siguiente nivel de riesgos, aquellos que serán tratados con medidas que suponen una menor efectividad, pero asimismo las amenazas a las cuales van orientados suponen una menor agresividad, un menor impacto, una menor lesividad y con una menor probabilidad de ocurrencia. Como lo indica la teoría, si lo vemos desde otro punto de vista, un riesgo de alto impacto siempre, alto impacto y alta probabilidad, es decir, alta gravedad, alta probabilidad, como son las tareas de alto riesgo, eléctrico, confinados, alturas, siempre va a merecer la medida más eficiente posible, poder eliminarlo, poder sustituirlo, pero, o poder establecer controles de ingeniería, pero no siempre es posible y ya vimos ejemplos de cómo los controles administrativos y los controles de elementos de protección personal se convierten como más importante en estas condiciones de peligro. Sin embargo, pues en una pirámide imaginaria, que es como siempre, y ahorita la vamos a ver gráficamente, como siempre graficamos la jerarquía de los controles, la eliminación y la sustitución y los controles de ingeniería van a estar en la cúspide de esa pirámide. Y cada paso o cada nivel va descendiendo en efectividad de los controles hasta llegar a los elementos de protección personal. Pero asimismo, en número, en lesividad, en importancia, en impacto, van a ser más pocos los que estén en la cúspide y mucho mayores los que estén en la base de la pirámide. ¿Cómo funciona esa jerarquización de peligros y riesgos en ISO 45001? Se debe documentar, pero a pesar de que los sistemas de gestión nos exigen que la jerarquía de los controles se deben documentar o que los controles se deben documentar porque lo debemos documentar en una matriz de peligros y riesgos, una matriz de peligros que cualquier modelo que nos proponga nos dice que proceso, tarea, actividad, controles existentes, cuál es la probabilidad, cuál es la consecuencia, cuál es el grado de riesgo. También nos dice que documentemos cuáles son los controles y acordémonos de documentar esos controles que vayan orientados hacia la condición más grave, hacia la consecuencia más grave de ese riesgo. Esos riesgos son dinámicos y la jerarquía es susceptible de ser revisada. A medida que se van mejorando los controles, seguramente ya llega un momento a que el control termina siendo simplemente una revisión periódica de que se mantiene esos controles. Y de esta manera se garantiza siempre que los controles son efectivos. Ya saliendo de la ISO 45001 y la 31000 de gestión del riesgo, que es donde nace este concepto de la jerarquía de los controles, pues entramos al decreto 1072. Decreto 1072, que ustedes lo recuerdan muy bien, simplemente en el artículo 24 del libro 6 nos dice que son medidas que deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia. Esto nos responde la primera pregunta. La primera pregunta que decía, la jerarquía de los controles se establece según la peligrosidad,
Sí, pues la ISO 45000 nos dice que debe ser de acuerdo a la peligrosidad, porque el alto impacto, porque aquellos de mayor impacto deben ser más prioritarios, deben estar en la cúspide de la jerarquía. Sin embargo, el decreto 1072 nos dice que para poder aplicar la jerarquía de los controles debe hacerse basada en un análisis de pertinencia. ¿Qué es pertinencia? Lo que sea oportuno, lo que tenga a mi alcance, lo que me alcance con mi presupuesto, lo que pueda realizar inmediatamente para lograr la mayor eficiencia. Entonces, la jerarquía se establece no según la peligrosidad, eh, también se puede hacer de acuerdo a la peligrosidad, hay que tenerla en cuenta, pero no es el rector para establecer la jerarquía de los controles. Según el costo de la intervención, tampoco hay que tenerlo en cuenta, puede ser un criterio, pero no es el rector, o según un análisis de pertinencia. Debe hacerse según un análisis de pertinencia porque, entre otras cosas, la ley me lo establece. La ley me obliga que determinar los controles lo hago a través de un análisis de pertinencia, donde primero está la eliminación, después la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos y equipos de protección personal. En la acción educativa de hace un par de meses nos enfocábamos en los tres primeros, la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Hoy vamos a hablar de los controles administrativos y los elementos de protección personal. Ya lo hemos mencionado, hace un momento lo mencioné, cuando hablábamos de las tareas de alto riesgo, cuando hablábamos de las diferentes alternativas que tenemos en los controles administrativos y mencionábamos la capacitación, los exámenes médicos, la formación, el entrenamiento, la rotación de personal, etcétera, son aquellas medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición del peligro, como la rotación del personal, cambios en la duración o tipo de jornada de trabajo, la señalización de advertencia, demarcación, implementación de sistemas de alarma, procedimientos y trabajos seguros, los permisos de trabajo, los ATS, los APAS, los controles o accesos de áreas, permisos de trabajo, entre otros. Y los equipos y elementos de protección personal y colectivo son dispositivos basados en accesorios, vestimentas que usan los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a la salud, su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo, y aclara que el empleador debe suministrar esos elementos sin costo para el trabajador y deben utilizarse como medida complementaria a las demás medidas de control e intervención y nunca de manera aislada. ¿Qué recomendaciones existen entonces para poder determinar las medidas de prevención y control realizadas con un equipo interdisciplinario? Para cada uno de los riesgos identificados como críticos hay que tener en cuenta qué puede suceder, por qué se podría dar y cómo puede darse, y también que esta determinación y el proceso realizado debe estar documentado. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la gestión de riesgos y la ISO 45000, todas tienen algo en común y es que exigen que ese proceso de determinar los controles debe estar documentado como base para la toma de decisiones. Unos tips o unas reflexiones que deben ser fundamentales en el momento de determinar las medidas de control para riesgos mecánicos. Primero, deben ser proporcionales y suficientes con la prioridad de intervención definida por la empresa. Atacar a lo que debe ser con la justa proporcionalidad de lo que estamos interviniendo. Deben ser acordes y orientadas al tipo de riesgo, cumplir con la legislación y normatividad vigente, por supuesto, ser ajustadas a la actividad económica de la empresa, contar con recursos financieros y en caso de elementos de protección, usarse como lo exige la ley de manera complementaria. Para controlar los peligros mecánicos, se debe crear un ambiente de trabajo seguro. Lo mencionaba en el comienzo con la reflexión que hacía Diana Álvarez en este punto. Y de hecho esa jerarquía de los controles, también lo mencionaba yo en la reflexión, van orientadas a crear un ambiente de trabajo seguro. La eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería van orientados a buscar un ambiente, lugar seguro, a trabajar de manera segura, pero no estamos exentos del error, del fallo, del acto inseguro.
porque generalmente lo mejor es eliminar completamente los peligros y crear un ambiente de trabajo seguro, pero uno de los principios fundamentales, se lo mencionaba, es el error humano. Tenemos derecho al error, a de pronto incumplir una norma técnica por cualquier característica, por el afán, porque no entendimos, porque tenemos baja capacidad de entrenamiento, porque somos proclives al riesgo, porque nos gusta competir con la máquina, porque nos gusta competir con el riesgo, por cualquier situación, pero podemos cometer errores. Entonces, siempre debemos buscar controlar primero las condiciones, crear el ambiente seguro, pero eso no es suficiente y no basta. Hay que también actuar sobre el individuo. Un ambiente de trabajo seguro se crea controlando el contacto con partes del movimiento, con esas fuentes del riesgo mecánico, con el punto de operación, con el punto de trabajo, con los comandos que pueden generar un accionamiento inadvertido de la máquina y un accidente. Por lo tanto, es necesario proteger del contacto con partes del movimiento de las máquinas para evitar el riesgo. Aquí vemos la jerarquía de los controles. Les decía que siempre la representamos a manera de una pirámide, donde en la cúspide están los controles más efectivos, que suponen una mayor efectividad. Sin embargo, no necesariamente son los más importantes. Podemos establecer también, de acuerdo a las condiciones que se presenten, la importancia de los controles de una manera totalmente diferente. Como ya lo he explicado, en algunos procesos puede ser más importante el elemento de protección personal y los controles administrativos que la eliminación, sustitución o los controles de ingeniería. Entonces, dependiendo de las condiciones, dependiendo del proceso, hay que tener en cuenta que en realidad la jerarquía de los controles no me está determinando la importancia de uno sobre otro, sino la eficiencia, la priorización. ¿Cómo puedo priorizar para un proceso específico un riesgo eh, sobre otro? No con estableciendo un dogma de que siempre va a ser más importante eliminar que sustituir. No, porque en algunos procesos puede ser más importante el elemento de protección personal y los controles administrativos. Simplemente me está midiendo es la eficiencia. Siempre va a ser más eficiente eliminar, sustituir y controles de ingeniería que un control administrativo y a su vez que un elemento de protección personal. Siempre va a ser más eficiente, pero no necesariamente más importante. Es básico que entendamos eso. Miremos qué nos habla los controles administrativos y los elementos de protección personal. Ya en la acción educativa de hace un par de meses hablamos sobre controles de eliminación, sustitución y controles de ingeniería. Los controles administrativos son procedimientos y políticas que reducen la exposición al riesgo. Hablamos de los permisos de trabajo, hablamos de los análisis de trabajo seguro, hablamos de los procedimientos de formación, procedimientos de capacitación, procedimientos de entrenamiento, procedimientos para realizar la tarea, procedimientos de seguridad, procedimientos operativos normalizados, todos los procedimientos que debemos documentar y realizar en nuestro proceso. La capacitación regular, la señalización de seguridad, la identificación de áreas, la misma rotación de personal. Esos son controles administrativos. Nos los establece la ley, nos los dice literalmente ese artículo 24 del libro 6 del decreto 1072. Y nos habla de los elementos de protección personal, que es la última línea de defensa, que no deben ser usados de manera aislada, sino de manera complementaria a otros mecanismos de control. Los elementos de protección personal, por lo tanto, son la última línea de defensa. ¿Cuáles son? Todo lo que el trabajador se coloque en su cuerpo con el fin de aislar esa fuente de energía, esa fuente generadora de esa condición de peligro. Entonces están cascos de seguridad, protección respiratoria, protección auditiva, protección de manos, protección corporal, protección visual y facial, protección respiratoria. Para riesgo mecánico, pues obviamente hay unos orientados específicamente al riesgo mecánico. Tenemos ahí protección respiratoria y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la protección respiratoria con riesgo mecánico? Pues hay que verlo de manera integral
porque en procesos de maquinado, en procesos de soldadura, en procesos de limado, en procesos de corte, en procesos mecánicos, pues se pueden generar partículas, polvos, gases, etcétera, y seguramente va a haber necesidad allí de protección respiratoria. No me van a generar un accidente, pero esas condiciones mecánicas pueden generar condiciones de peligro que pueden terminar con una enfermedad laboral. Esos son la jerarquía de los controles en cuanto a controles administrativos y elementos de protección personal. ¿Cómo se presenta ese proceso de implementación de la jerarquía de los controles? Y esto no lo veíamos en la acción educativa hace un par de meses. Primero, hay que hacer una evaluación inicial. Ya vamos a ver qué es esa evaluación inicial para la implementación de los controles. Segundo, determinar dentro de esa pirámide, que yo también siempre lo he dicho, no me gusta verlo como una pirámide, sino como un portafolio de opciones, hacer ese análisis de las opciones. ¿Opciones de qué? Opciones de los controles, seleccionar el control, ir a la implementación o aplicación de los controles y por último hacer ese monitoreo continuo para ver si el control realmente fue eficiente o hay necesidad de establecer nuevos controles. ¿Cómo lo hacemos entonces? En la evaluación inicial, identificamos el peligro, evaluamos los riesgos y documentamos cuáles son los controles existentes. Fíjense que esto es la primera parte de una matriz de peligros, donde establecemos el proceso, la tarea, la actividad, cuál es la condición de peligro, eh, cuál es la evaluación y cuáles son los controles existentes para poder después determinar cuáles pueden ser los controles propuestos. Y esto se hace previo a un análisis de opciones, una evaluación de la viabilidad técnica, esos criterios de control que veíamos al comienzo en una de las primeras diapositivas que veíamos los criterios de control, hacemos esa evaluación de viabilidad técnica, en análisis de costo-beneficio, cuál es el alcance, cuál es el número de personas que debo cubrir y las consideraciones de impacto operacional a mi operación, cómo va a impactar ese control que voy a establecer. Y ahí sí paso a esa selección de los controles con esa priorización basada en la efectividad, riesgos o controles, perdón, más efectivos, la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería y ahí sucesivamente los controles administrativos y los elementos de protección personal. Y cuando sea necesario, hacer una combinación. Por eso prefiero verlo como un portafolio de controles, porque puedo hacer combinación de controles, controles administrativos, y ya lo mencionábamos, como los permisos de trabajo, con los elementos de protección personal. Y si llega por ahí la eliminación o la sustitución o los controles de ingeniería, pues mucho mejor. Entre mejor combinemos esos controles, pues mayor efectividad vamos a tener. Así como cuando encontramos varios riesgos que confluyen en una situación y los riesgos terminan siendo unos potencializadores de otros, no se suman ni se multiplica el riesgo, sino se potencializa, se vuelve exponencial esa condición de riesgo. Igualmente, cuando tenemos los controles y podemos mezclarlos, no es que le sume al control o multiplique el control, también lo puede potencializar. Entonces, esos múltiples niveles de controles pues terminan exponenciando el control final que queremos en ese proceso. Y obviamente a través de una validación de los grupos de interés. ¿Qué es la validación de los grupos de interés? Las partes interesadas. ¿Quiénes están interesadas en el control del riesgo? Los usuarios del riesgo, los usuarios de ese proceso que están allí expuestos a esas condiciones de peligro. En cuarto lugar, en ese proceso de implementación, está en ese proceso de implementación de la jerarquía, pues está la implementación como tal de los controles. Aplicar los controles a través de un plan de acción detallado, la asignación de recursos y la capacitación del personal. Y por último, en esa gestión del riesgo, recordemos que estamos en un proceso de gestión del riesgo, del planear, hacer, verificar, actuar, pues está el monitoreo, la evaluación y la actuación, con indicadores de desempeño, revisiones periódicas y ajustes según la necesidad de esa evaluación que me dé el monitoreo.
¿Cómo hago esa evaluación? A través de indicadores. Esos indicadores que me miden la efectividad de los controles que he implementado pueden ser cualitativos y cuantitativos. Cualitativos, pues estamos controlando riesgos. Entonces, ese control, esa medición puede ser a través de los indicadores que ya me ha establecido el decreto 1072 con los estructura, proceso y resultado, los indicadores de resultado, o con lo que me dice la 0312, la frecuencia de los accidentes, la gravedad de los accidentes. Podemos introducir el número de incidentes, el tiempo perdido, los costos asociados, etcétera. Esos son los cuantitativos, los que puedo cuantificar. Y cualitativos, pues la retroalimentación de los trabajadores, el nivel de compromiso que puedan medir con ellos, la cultura de seguridad, el crecimiento de la cultura de seguridad y la participación en las iniciativas que desarrolle relacionado con los controles que se establezcan. Se debe hacer una integración de la jerarquía de los controles a través del seguimiento en tiempo real de los controles, ese monitoreo, las alertas automáticas de vencimiento de ese control, del vencimiento de un permiso de trabajo, del vencimiento de las acciones realizadas, de la vida útil de los elementos de protección personal. Una documentación centralizada en los sistemas de gestión es un requisito fundamental de un sistema de gestión, reportes y gestión de auditorías. Y por último, alinear con ISO 45001 la jerarquía de los controles. Que no me interesa 45001 porque yo no estoy certificado, no quiero certificarme, pero es que la ISO 45001 como norma técnica es una guía muy rigurosa para poder cumplir con el decreto 1072. Es muy recomendable, si no se van a certificar, por lo menos revisar el cómo. El decreto 1072 me dice el qué, la 45001 me está diciendo el cómo. Documentación sistemática de los controles, una revisión periódica de la efectividad, lograr la participación de los trabajadores y la mejora continua del sistema. Bueno, en la presentación queda la bibliografía donde hemos tomado estos conceptos. Quedo abierto a sus inquietudes y mientras tanto, Diana, me puedes colaborar con el sondeo final. Por favor. Claro que sí, ingeniero Julio, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Démosle inicio entonces al segundo sondeo de esta sesión. La jerarquía del control se establece A según el grado de peligrosidad del riesgo, B según el costo de intervención, C de acuerdo con un análisis de pertinencia. Esperaremos unos segundos a que nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados quedaron así. Según el grado de peligrosidad del riesgo obtuvo 67%, según el costo de intervención 0% y de acuerdo con un análisis de pertinencia obtuvo 33%. Bueno, vamos a seguir insistiendo en este tema. Recuerden que la ley dice que se debe hacer según un análisis de pertinencia. Es la opción que obtuvo el menor porcentaje. El mayor porcentaje lo obtuvo según la peligrosidad. Es cierto, es uno de los criterios a determinar la peligrosidad, pero no es el rector fundamental para determinar el control. El control se debe establecer a través de un análisis de pertinencia. Debemos pensar en eso, porque los controles no están siendo efectivos si es que no son efectivos en nuestro proceso, porque tal vez lo estamos haciendo mal. Tal vez los controles estamos enfocándonos en el grado de peligrosidad y no haciendo un análisis de pertinencia de ese control que vamos a establecer. Entonces, los invito a que revisen esos criterios de decisión que están estableciendo, esos parámetros que tienen para establecer los controles. El control siempre debe hacer o debe ser realizado bajo un análisis de pertinencia del control. Muy bien, ingeniero, vamos entonces con la segunda pregunta. La jerarquía de los controles es A, la forma como se priorizan los controles, B, escala que determina la importancia de un control sobre otro, o C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a esperar de nuevo unos segundos para conocer los resultados. Quedaron de la siguiente manera. La forma como se priorizan los controles, 21%, escala que determina importancia de un control sobre otro, 16%, y las respuestas A y B son correctas, obtuvo 63%. Bueno, uno podría pensar que A y B son correctas,
pero en realidad aquí la respuesta correcta es la forma cómo se priorizan los controles. La jerarquía de los controles establece la prioridad, no si un riesgo es más importante que otro, no determina la importancia de los controles. Porque la importancia de los controles, hemos dicho, no es que sea más importante el riesgo, el control de eliminación sobre sustitución. Lo vimos y lo explicamos, que puede ser en algún proceso específico más importante el elemento de protección personal que la eliminación. Entonces, la jerarquía de los controles no es un proceso para determinar la importancia, es un proceso para priorizar el control. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. La jerarquía de los controles busca A, controlar según la gravedad del riesgo, B, controlar según la probabilidad del riesgo, o sea, las respuestas A y B son correctas. Nos esperaremos unos segundos y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así: controlar según la gravedad del riesgo 28%, controlar según la probabilidad del riesgo 28%, y las respuestas A y B son correctas, obtuvo 43%. Bien, esa es la respuesta correcta, A y B. Busca controlar la gravedad del riesgo y busca controlar según la prioridad del riesgo. Entonces, busca de ambas maneras, tanto controlar según gravedad y según probabilidad, pues las respuestas A y B es lo correcto. Muy bien, ingeniero Julio, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y por sacarnos un espacio en tu agenda. Espero que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, Diana. Igualmente, para todos un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima acción educativa. Claro que sí, a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza-Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y también encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, solamente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Antes de que finalicemos esta sesión, quiero invitar a todos al primer evento de la Misión Naranja, el Seminario Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo. Misión Naranja, cultura que cuida. Esta vez estaremos por el Cauca. Tendremos esta misión que se realizará el próximo 11 de agosto en Popayán, de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel San Martín. La participación es totalmente gratuita y podrás disfrutar de una jornada práctica con expertos en seguridad y salud en el trabajo. Si están interesados, pueden inscribirse a través de este enlace que aparece en pantalla. Por allí los esperamos. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan. Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Cipro Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas.
Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el 4º congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano.